pero ¿por qué le diste a ellos la entrevista si estás trabajando con nosotros? Y entonces yo le dije, es que yo no estoy trabajando con ustedes, estoy haciendo prácticas y no me pagan. Claro. Y pues usted, pues seguro ellos sabían que estabas haciendo tu tesis. Sí, 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 Y sí. probablemente que la habías entrevistado, pero no tuvieron esta visión también de No, no decir, lo sabían porque creo que no se los había contado. pues, ¿para qué no preguntan si son periodistas? Pero entonces, bueno, Paco Ignacio Taibo uno en una reunión me llamó enfrente a todos traidora. Bienvenidos a Blue Talks. Hoy tenemos una invitada muy especial que ha ejercido el periodismo, que disfruta de la literatura, que también está hoy en día, pues ahora sí que en lo más actualizado, porque ella es experta también en inteligencia artificial, en humanidades digitales, y ahorita se las voy a presentar. Yo, mientras tanto, les recuerdo y les pido que nos dejen su like, nos comenten, nos compartan, se suscriban a este canal. Y bueno, ahora sí, les presento a Mari Carmen Fernández. ¿Cómo estás, Mari Carmen? Muy bien, gracias, encantada. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿A qué te dedicas hoy, Mari Carmen? Bueno, hoy soy profesora investigadora de la Escuela de Humanidades y Educación. Doy clases en el Departamento de Medios y Cultura Digital en el Campus Santa Fe. Y pues lo que me ocupa la mayor parte pues es la investigación, ¿no? Que es todo un reto hoy en día. Oye, y en la investigación además estás en algo que se llama el Observatorio de Medios Digitales. Así es. ¿Qué es el Observatorio de Medios Digitales? El Observatorio de Medios Digitales nació en el contexto de las elecciones de 2024, un poco para ver cómo se comportaban las redes sociales en el contexto electoral y sobre todo para estudiar la desinformación. O sea, según el World Economic Forum, la desinformación es uno de los principales riesgos a nivel mundial y pues hay que combatirla de alguna manera. O sea, las fake news están a todo lo que dan. Y en contextos electorales críticos como ese y también de salud, por ejemplo, con el COVID, también hubo una infodemia que se le llamó, que es esta parte de la epidemia, pero de la información, surge la necesidad de hacer un seguimiento desde la comunicación, el periodismo, de qué es lo que está pasando y atender también la alfabetización mediática e informacional. Entonces, un grupo de investigadoras e investigadores, pues nos juntamos en 2024 para participar en el Observatorio de Medios Digitales, hacer una observación de las elecciones y comunicar lo que nosotros vemos en torno a lo que pasa en redes sociales y sobre todo pues con las fake news. Y ahora con la inteligencia artificial, pues con mayor razón, porque la inteligencia artificial es un arma de doble filo y por un lado pues nos sirve, nos ayuda mucho, pero por otro también genera desinformación, los deepfakes famosos y demás. Corrígeme, por favor. Digamos que si yo entro al Observatorio de Medios Digitales, voy a tener oportunidad de comprender cómo están tratando las redes sociales, los medios, algún tema en particular. Sí, sí, hay, por ejemplo, tendencias en redes. Mucho abordamos la cultura digital, que son estas tendencias, no sé, el último que me acuerdo es los Terians, ¿no? Claro, Y que todo de lo que... repente de la noche a la mañana los Terians estaban en todas partes. Así es. O la generación Z y su marcha, ¿no? O, bueno, discursos de odio también, esta cuestión de el discurso misógino que se puede generar en las redes sociales, pues también Claro. está ahí. Nosotros vemos, ¿no? Cómo se comporta y los efectos que tiene en la sociedad. Finalmente, pues eso es lo que nos importa, que no tenga un efecto negativo en los jóvenes y en la sociedad en general. ¿Dónde llegamos? ¿Cómo llegamos al observatorio? Pues muy fácil. Hay una página web que se llama omd.tech.mx y bueno, ahí están pues la información de quiénes somos, pero además tenemos un newsletter que semanalmente se actualiza, entonces pueden entrar y ver lo que se ha publicado y también se pueden suscribir al newsletter ahí y ya les llega su correo electrónico todas las informaciones cada semana. Pues mira, ya, eso es algo que mientras siguen escuchando aquí esta plática con Mari Carmen, tienen que ir haciendo OMD.
Perfecto, está muy fácil. Ujú. O de observatorio, M de medios y D de digitales, Así es. .tec.mx. Perfecto. Así. Muy bien. Bueno, pues ahorita regresaremos seguro al Observatorio de Medios Digitales. Mari Carmen, cuéntanos por favor qué estudiaste tú y cómo tomaste esa decisión. ¿Cómo tomé la decisión de estudiar lo que estudié? Exacto. Yo estudié Ciencias de la Comunicación. Colega. Así es, en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ok. Pero cómo llegué a esa decisión, la verdad es que no sé muy bien. O sea, yo creo que... ¿Pero qué te llevó a esa carrera? Ya sé, pero a lo que voy es que a esas edades, pues no sabes tanto. Tienes una idea de qué te gusta hacer, más o menos, y eso, pero no necesariamente ya tienes una visión a futuro perfecta, ¿no? Y bueno, a mí, pues lo que me gustaba era actuar, me gustaba el teatro. Ah, tú también eres del equipo Yo de soy los también muchos de que nos las gusta teatreras, actuar. todo eso, la cultura en general, la literatura. De hecho, si a mí me preguntabas a los 17 años, por ejemplo, ¿no? ¿Qué quería estudiar? Yo decía que teatro. Pero, pues, mis papás, pues, no opinaban lo mismo, ¿no? Como muchos papás. O sea, como que decían, bueno, ¿y Dijeron, tú? ¿cómo? Exacto, eso es carrera, ¿no? Exacto, y O sea, ese medio además es muy complicado hoy en sí, día. claro, y te vas a morir de hambre, ¿no? Y luego, pues, la mala vida, qué sé yo, todos los prejuicios que hay y había, yo creo que incluso más en mi época, supongo, ¿no? En torno a eso. Entonces yo dije, bueno, ok, me gustan los medios de comunicación también, ¿no? Como que va relacionado. Claro. Me llamaba la atención la televisión, la radio, yo escuchaba la radio, me gustaba la música, bailar, esas cosas. Entonces dije, bueno, ¿qué está más o menos relacionado con todo eso? Pues comunicación. Comunicación. Y así fue que pues elegí estudiar ciencias de la comunicación. Y pues fue una súper sorpresa que a lo largo de la carrera, según las clases que yo iba cursando, descubrí el periodismo. Porque bueno, también en la facultad estaba muy enfocada a la carrera periodismo, yo creo que todavía, y un poco a los medios audiovisuales. Entonces, esto de hacer televisión, pues creo que estuve una vez en un estudio de televisión en la universidad y para hacer un trabajo en toda la carrera y para de contar, ¿no? Y radio, pues también un trabajo, una clase, pero tenía varias de periodismo, ¿no? Ok. Y también me gustaba escribir desde entonces, por eso me gustaba la literatura y demás. Entonces, también se me dio. O sea, como que me iba muy bien en las clases de periodismo escrito y leían mis notas al grupo y me ponían de ejemplo y yo me sentía súper bien. Y además... Es por aquí, Sí, es por aquí. exacto, y además yo disfrutaba mucho las tareas de periodismo porque pues era ir a cubrir a algo y bueno, yo me sentía importantísima, ¿no? Y entonces por ahí empecé a tenerle gusto al periodismo y fue que terminé la carrera y me dediqué al periodismo. ¿Cómo llegan para ti estas primeras oportunidades? ¿Ya llegan durante la carrera, al terminar? ¿Cómo se da ese ir incursionando ya de manera profesional y formal en el periodismo? Sí, pues como soy un poco intensa. Habemos varios así en un círculo que tenemos por acá, luego les platicamos, pero vean las Blue Talks de Anuar José, de Pues Juan es José que Tagle. sí, o sea, los profesores yo creo que éramos ñoños en la escuela, ¿no? Sí. Entonces, en los últimos semestres yo ya me empezaba a preguntar qué va a hacer de mi vida, voy a terminar la carrera y me voy a morir de hambre, o qué voy a hacer, dónde voy a trabajar, nadie me va a contratar, todas esas cosas. Entonces empecé a buscar oportunidades antes de terminar la carrera. Y pues un compañero, como suele pasar, ¿no? Tu compañero de banca, el amigo del amigo, pues El platicando con famoso ellos. networking que les llaman. Exacto, es que por ahí surge. O el profesor, ¿no? Que de alguna manera te jala. Pues así, un amigo estaba terminando de hacer prácticas profesionales en el Centro de Información de Naciones Unidas. Ok. Y me dijo, oye, pues yo voy a dejar ya voy a terminar mi periodo, ¿quieres ir tú? Y pues fui, o sea, yo dije, sí, no porque fuera algo, o sea, que yo pensara, pero era una oportunidad que podía tomar, entonces, pues me quedé haciendo las prácticas. Ahí traducía boletines de prensa, escribía boletines, bla, bla, bla. Entonces hacía, sí, de escritura de periodismo, pero indirecta porque era una oficina, pues, de la ONU, ¿no? Claro.
pero muy interesante. Ahí pues también ya abrí mi mundo, ¿no? Mi panorama. Me quedé todavía después de las prácticas un tiempo a trabajar en la CEPAL, también en el área de información. Y después me dio otra espinita, ¿no? Otra inquietud. Yo decía, pues está muy bien la ONU, está muy bien la CEPAL, etcétera. Pero ¿qué más hay? Exacto, y además yo decía, bueno, pero ¿y el periodismo? Pero el periodismo así de verdad, ¿no? Tú en periodista aguerrida, de investigación Sí, sí, formal. sí. ¿Cuál es el periodismo real? Para que El de tengas una idea. calle, El ¿no? de El que calle, ok. sales ahí a buscar la noticia y a entrevistar y a investigar y a encontrar el hilo de la cuestión, ¿no? Y follow the money y esas cosas. ¿Y a dónde te llevó esa inquietud por ejercer el periodismo real? Pues también se combinó con otra inquietud que tenía, que era estudiar en el extranjero. Ok. Entonces, pues al mismo tiempo dije, no, pues yo quiero viajar y conocer el mundo. Y me fui a hacer un intercambio 6 meses a Madrid. Ahí hice mi tesis prácticamente, porque yo ¿A me dónde tuve que graduar con tesis. Yo también. Valoren los que no tienen que hacer Exacto. tesis. Sí, sí, sí. ¿A dónde te fuiste? A la Complutense de Madrid. ¿Y cómo fue ese proceso? ¿Cómo llegas allá? ¿Por qué la Complutense? Bueno, también por una oportunidad de beca que se abrió en el departamento de internacional, ¿no? Y había así una posibilidad de estar 6 meses, hacer tu investigación de tesis y regresar. Y yo dije, bueno, pues ahí va, Esto ahí como voy. parte de tu licenciatura todavía. Ajá, Ok. para graduarme. Ujú. Sí, entonces, pues yo, oportunidad que se me presentaba, yo decía, a ver, vamos a explorar, ¿no? Y pues bueno, me fui 6 meses. Cuando regresé, pues me quedé así como todavía más, pues digamos, encandilada, ¿no? De tengo que seguir viajando, seguir haciendo, ¿no? Porque cuando regresé todavía no estaba en el periodismo, o sea, ahí todavía no llegaba, ¿no? Ok, ok. Pero, pues igual, empecé a buscar prácticas profesionales y dije, bueno, ahora voy a hacer una práctica, porque era la manera que yo entendía que había para entrar a un medio. Y que O sigue sea, siendo en gran porque, medida. sí, porque está difícil que te den de entrada editor de noticias, ¿verdad? Entonces, pues igual, un día en la facultad, que me seguía dando mis vueltas, vi un anuncio, así tal cual, pegado, porque pues, digo, todavía mi época es de pel un poco, ¿no? Por lo menos un poco Bueno, más que ahora. ahora es un mensajito de WhatsApp en algún chat o en alguna Por red eso social. sí, pero pues, no, yo el letrerito pegado en la cafetería de la facultad que decía oportunidad de prácticas profesionales en el periódico Universal. Entonces pues ahí voy al periódico Universal, hago mi solicitud para hacer prácticas profesionales, me quedo y bueno, en un principio pues como que no sabían dónde ponerme y me pusieron en la hemeroteca a hacer seguimiento de, o sea, recortes de periódico, tal cual. O sea, yo empecé en el periodismo recortando periódico. ¿Y para qué recortabas el periódico? ¿Cómo era esto? Porque hacían carpetas de, pues, de información de qué se publicaba, Ok. acerca, o sea, era Como un como un archivo. clip de notas, ¿no? Sí, en el Ujú. archivo de la hemeroteca del diario. Para que si iban a investigar algo más, Exacto, tenías una ahí, fuente a la cual consultar. así es. Porque valoren, no había Google como ahora, Exacto, ni inteligencia artificial. ni inteligencia artificial. Que nos tienes que hablar ahorita un poco más adelante Sí, de la sí, 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 inteligencia sí. artificial, por favor. Sí, no, pues si me apuro con la experiencia, entonces Tenemos tiempo. Tú tranquila, Mari Carmen. la hemeroteca estaba a la vueltecita en el edificio del Universal, que es el diario más antiguo de México y que está en la esquina de la Información, ahí en Reforma y Bucareli, a la vuelta de la sección cultural. Entonces yo pasaba por la sección cultural, para esto, pues yo decía, del periodismo, pues qué mejor que dedicarme a la cultura, que es lo que inicialmente me llevó a la carrera, Claro, ¿no? Entonces de ahí que siempre he visto al periodismo como una vía para dedicarte a lo que realmente te gusta. claro, ok. O Sí, sea, porque tiene hacer, muchas facetas. exacto, no solo trabajar en algo pues por oficio, sino también porque te apasiona, ¿no? Claro. Y porque te gusta. Y entonces como a mí me gustaba, ya les conté, ¿no? La literatura, el cine, los medios y el teatro, pues a mí me llamaba la atención dedicarme al periodismo cultural. Y pues yo pasaba diario
por la sección cultural y veía cómo estaban trabajando ahí. En ese entonces todavía vivía Paco Ignacio Taibo I, el papá del 2, que es muy polémico el día de hoy, pero esa es otra cuestión. Y, y bueno, pues como que yo decía, no, pues en lugar de estar recortando aquí periódico, pues debería estar en esa sección, ¿no? Y pues me fui acercando, me pasaba por ahí y como que me asomaba. Tenía una compañera que también estaba haciendo prácticas y que la habían asignado ahí. Yo me ponía a platicar con ella así como que, oye, ¿qué onda? Pues dile, háblale bien de mí. Sí, como que aquí que me vayan viendo. Y pues bueno, un poco tiempo después, habrán pasado, no sé, 2 meses. O sea, pedí mi cambio a la sección cultural, me pasé a la sección cultural y ya, de ahí ya no salí. Me refiero al periodismo cultural. Empecé ahí a hacer mis notas y demás y fui muy feliz, ¿no? Yo era feliz escribiendo, pero recuerden que era practicante nada más. Y además, pues la beca que me daban era, pues ya sabes, ¿no? O sea, sí, para los chicles, como le dicen. Sí, tal cual. Y en realidad a mí la sección cultural que me gustaba, que yo leía cuando estaba en la universidad, porque otra de las cosas es que pues en la facultad todo el mundo leía La Jornada, y yo de rebelde decía, bueno, no, yo voy a leer otra cosa que no sea La Jornada. Sí. Mari Carmen, me identificas, porque yo también a todos leen esto, no, yo voy a leer otra cosa. Exacto, pues yo otra cosa, y así ya complementamos, ¿no? Y te distingues por algo, porque pues si todos leen lo mismo y tú lees algo diferente, tienes algo distinto a los demás. Así es. Pues fui a dar con el periódico El Financiero, que además en esa época regalaban, pero no porque la regalaran, pero... Sí, sonó un poquito despectivo, Mari Carmen. Corrige eso, por favor. Sí, no, lo voy a corregir, a ver, déjalo corrijo. Era de más fácil acceso. No, de hecho no. Lo que pasa es que era un periódico especializado en finanzas, como su nombre lo dice, claro, ¿no? Entonces, para llegar a un público más amplio, en las universidades, y yo creo que en algunos otros lugares como empresas, regalaban algunos ejemplares. O sea, en realidad se vendía, o sea, siempre ha sido un periódico de suscripción y de venta como todos. Pero era una estrategia. Pero era una estrategia que tenía y entonces llegaba a las universidades, pues así de que lo podías tomar, ¿no? Yo no me acuerdo si fue por eso o compré mi periódico. El caso es que di con El Financiero, sí. Y pues hojeándolo, viendo, no sé qué, di con la sección cultural y me empezó a llamar mucho la atención cómo eran, ¿no? Lo que ahí publicaban. El editor, que se llama Víctor Roura, era pues genial, hacía unas cosas muy buenas. Ahí se publicaba pues no solo periodismo, sino también literatura, poesía, dibujo. O sea, era una sección muy particular. De hecho, no dicho por mí definitivamente, sino en esa época pues la sección cultural del Financiero era la mejor de México, ¿no? Entonces, pues yo decía, ay, qué padre trabajar aquí. O sea, sí era como un sueño, ¿no? O sea, como que dije, ojalá algún día, pues yo pueda ver mi nombre en El Financiero, en la sección cultural. Y pues, como me gustaba y seguía a Víctor Roura, en mi tesis de licenciatura, estudié la relación entre la literatura y el periodismo y entonces dije, voy a entrevistar a 3 escritores que hagan, además de periodismo, literatura. Ok. Mexicanos y 3 españoles porque me fui a Madrid, ¿no? Y entonces, pues también moviendo contactos y con la amiga de la amiga de la amiga, en Madrid logré entrevistar a personajes importantes como Rosa Montero, que es una escritora, claro, y periodista del País, del diario El País, a Juan José Millás, que es mi periodista favorito, también español, y que también hace literatura y que también es genial, ¿no? A Maruja Torres, que fue una corresponsal de guerra española. Y entonces cuando regresé a México dije, bueno, ahora voy a entrevistar a los mexicanos. Y yo había hecho mi lista, ¿no?, de Santa Claus, y dije, bueno, pues primero Víctor Roura y otros 2, ¿no? Juan Villoro. Juan Villoro, y mi directora de tesis me dijo, y Rafael Pérez Gay, ¿no? Yo no era que lo siguiera, pero pues bueno, lo incluí también. Y pues me di a la tarea de conseguir entrevistas con ellos. Y logré
entrevistar a Juan Villoro, divino, me citó en la Gandhi, me dio una plática de 1 hora, o sea, yo siendo nadie, una estudiante que estaba haciendo su tesis, ¿no? Y para hablar de periodismo y literatura. Y luego, pues pedí, igual como ya estaba en el Universal, pues ahí tienes acceso a ciertos números de teléfono. Exacto. Investigación le llaman. Exacto, investigación profunda, ¿no? De fondo. De fondo. Follow the money. Exacto, follow the money. Y entonces había el teléfono de la sección cultural del Financiero de Víctor Roura, entonces yo llamé y dije, ay, por favor, con Víctor Roura. Pues se puso el teléfono, ¿qué pasó? ¿No? Yo soy. Y entonces le dije, oye, pues quisiera entrevistarte porque estoy haciendo mi tesis, ya todo el rollo. Y buena onda me dijo, pues pásate a la redacción tal día, ¿no? Entonces, bueno, pues fui a la sección, ahí sí, para mí, la grande, ¿no? O sea, ya claro. Estaba haciendo prácticas en la sección cultural del Universal, pero yo aspiraba a la del Financiero. Entonces fui a entrevistar a Víctor Roura, entonces pues le eché todas las ganas del mundo, ya sabes. Y en la plática con él, en la entrevista, le conté, oye, pues es que mira, vengo de entrevistar a Rosa Montero, a Juan José Millás, ¿no? Entonces, pues como que lo impresioné, o sea, claro, como dijo, pues sí, exacto. Me dice, ay, qué interesante. Y me dice, pues mándame las entrevistas, en una de esas, pues la publicamos. Y yo así, wow, no, sí, cómo no, ¿no? Pues, feliz. O sea, fueron palabras dulces para mis oídos, y entonces le eché muchas ganas a la entrevista con Rosa Montero, ¿no? Acá puse toda mi pasión en escribir la entrevista y se la mandé. Y pasaron como, no sé, 2, 3 meses, y resulta que Rosa Montero venía a México a presentar su novela. Entonces, pues yo le hablo a la redacción, con toda la pena, no pasaba nada con mi entrevista, no se publica, entonces yo así como, pues le voy a hablar a Víctor Roura y le voy a preguntar que pues si va a hacer algo con mi entrevista. Aprovechando y entonces, que viene Rosa Montero, pues puede haber no, eso. Bueno, yo no lo sabía en ese momento, ok. Pero le hablé y me dice, le digo, pues que hablo para ver qué le pareció mi entrevista, ¿no? Y si tiene posibilidades. Me dice, ay, sí, claro. Va a salir el 5 de junio, creo que fue, o mayo. Mira. Un 5. Un 5. Porque viene Rosa Montero. Y entonces, pues vamos a hacer el primer medio que va a publicar una entrevista con ella, porque ningún otro medio tiene una entrevista con ella. O sea, fue una exclusiva, ¿no? Y aprovechar la oportunidad de que ella venía. Claro, en el contexto, ¿no? En el contexto claro. De su nueva novela y de que venía a México, pues ellos ya sacaban una entrevista que además, pues era larga, ¿no? Para no hacerte el cuento largo, se publicó, para mi felicidad, a doble página. Ya no, hoy en día nadie te da ese espacio, ¿no? A doble página, a doble plana, toda, completita, ni wow. Una coma le cambiaron. Y bueno, pues cuando yo llegué ese día, muy contenta yo, a la sección cultural del Universal, me encontré con unas caras enormes, ¿no? La infidelidad. Exacto, no, me pusieron una regañiza, así con el Financiero en la mesa. Ya vimos que publicaste. Pues aquí me han tenido y no me han aprovechado. Exacto, así fue, tal cual. Pero ¿por qué le diste a ellos la entrevista si estás trabajando con nosotros? Y entonces yo le dije, es que yo no estoy trabajando con ustedes, estoy haciendo prácticas y no me pagan. Claro. Y pues usted, pues seguro ellos sabían que estabas haciendo tu tesis. Sí. Probablemente que la habías entrevistado, pero no tuvieron esta visión también. No lo sabían, porque creo que no se los había contado. Pues, ¿para qué no preguntan si son periodistas? Pero entonces, bueno, Paco Ignacio Taibo I en una reunión me llamó enfrente a todos traidora. Sí, porque era la competencia, te digo, la sección cultural del Financiero era la competencia de todas las secciones culturales. Y era así como, ¿qué está haciendo Roura? Y los demás, se ponían ahí a la carrera. Entonces, pues bueno, sí me gané por ese lado, pues el mote de la traidora, pero eso... Ahora sí que fuertes términos declaraciones. Pero también para mi buena suerte, también en el Inter renunció una reportera en el Financiero, y entonces Roura, que acababa de publicar mi entrevista,
me llamó y me dijo, oye, hay una vacante, ¿te interesa ocuparla? O sea, mi sueño cumplido. Sí, porque yo necesitaba ese desenlace porque esto estaba como de telenovela. Yo dije, al rato te van a decir que ni de acá ni de allá, pero... No, o sea, tuve suerte también por eso. Un día llegué a mi casa, a tu casa, Gracias, gracias. y me dice mi hermano, porque pues, teléfono fijo, ¿no? Te habló un tal Rura. Y yo... Eso que no tomaban bien los recados, porque... Y yo así, Roura. Me dice, ese. Y yo, bueno, no lo podía creer, ¿no? Le regresé la llamada y ahí me llamaron. Y ya. ¿A sus órdenes? Y pues me dijo, ¿no? Que si me interesaba entrar. Y pues por supuesto que le dije que sí. Y pues ya, eso fue mi gran trabajo como periodista. Fue el mejor de mi carrera. Estuve 2 años como reportera, pero me llamó otra vez Madrid. Y entonces pedí una beca al CONACYT. Me fui. ¿A qué te fuiste a...? A estudiar el doctorado. Ok. O sea, como que, pues sí, yo era muy feliz, pero tenía esa cosquillita de ¿y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Pero a ver, aquí yo tengo una duda. Tú tenías tu licenciatura y te vas al doctorado y la maestría. Es que en Europa Ok. se estudia maestría y doctorado juntos. Ok, perfecto. Para aclarar por si ustedes tenían también esa duda. Sí, haces el primer año es lo equivalente a maestría en América y después haces tu tesis de doctorado. Ok. Pueden ser hasta 5 años, más o menos, ¿no? Ok, bueno, ya ven, exacto, es importante poner eso para que ustedes sí, o sea, en años sí equivale y hasta más, ¿no? Exacto, para que ustedes no digan, ay, me conviene porque va a ser más rápido, más fácil. No necesariamente. Sí, no necesariamente. Además, eso ya ha cambiado. Creo que ahora ya los másters ya se pusieron como muy de moda. En mi época no había másters realmente y no se consideraban, no eran equivalentes a maestría acá. No necesariamente, digo aquí, pequeño paréntesis rápido, pero en España hay muchos másters que les llaman profesionalizantes. Y entonces la equivalencia aquí en México es más como de un diplomado, digamos, porque no recuerdo ahora qué elemento exactamente le falta, como para que equivalga formalmente a lo que acá consideramos una maestría. Pero bueno, ya nos estamos poniendo muy técnicos. ¿Te quieres ir a estudiar tu doctorado y sí, porque yo dije, bueno, estuve muy poquito tiempo en Madrid, ¿no? Y dije, ¿qué más? Porque me llamaba también, pues, el tiempo, ¿no? O sea, cuando tienes 20 años crees que ya, o sea, ya se te va a acabar la vida, ¿no? No, créanos que no. Y que tienes que hacer 1000 cosas, pero también es lo bonito, ¿no? De que te quieres comer el mundo, ¿no? Sí, aprovéchenlo. Sí. Aprovéchenlo. Algo que muy importante que tú dijiste hace un ratito es, vi la oportunidad y la tomé. Porque me ha tocado ver y escuchar a muchos jóvenes que surge alguna oportunidad, que hay alguna oferta, alguna vacante, y lo están pensando, están esperando que alguien les llegue a tocar la puerta como cuento de fantástico, ¿no? Aquí, pues eso no pasa. Las oportunidades son para quien se hace de ellas, las toma y para quien crece ante esos retos. Así es. Y muy difícilmente te va a llegar la hecha a tu medida. Exacto. Pero, pues, si entras en el caminito, ¿no? Tomas por aquí, luego se te presenta otra por acá. Así me pasó a mí, por lo menos, ¿no? Y acabé en el trabajo de mis sueños, ¿no? Y bueno, pues sí, pedí una beca, también un poco para probarme, ¿no? Como que dije, pues a ver si me dan una beca para... ¿Cómo es un proceso de estos para aplicar a una beca así? Pues en ese entonces CONACYT, ahora se llama CECITI, es la Secretaría de Ciencia, Humanidades y Tecnología. Es que han cambiado los nombres. El equivalente a CONACYT. El equivalente a CONACYT, que es la CECITI hoy. Pues ofrece programas nacionales e internacionales para hacer posgrados. Entonces, pues se abre la convocatoria, aplicas tus papeles y pues así, ¿no? Así lo hice, entras en el proceso, te hacen entrevistas, entregas, pues ya sabes, tu portafolio, ¿no? Haces un examen. En ese entonces tuve que hacer el Ceneval, por ejemplo, ¿no? Para maestría, algo así. Ajá. Pero te dan un buen apoyo. Sí, no, bueno, es que también es algo que yo no puedo creer que me haya pasado. O sea, otra de las cosas las mejores cosas que me han pasado en la vida, ¿no? O sea, me dieron la beca
para irme a estudiar a Madrid, a la Complutense de Madrid, porque pues ya conocía, ya me gustaba, ¿no? Y por 3 años mínimo, con posibilidad de extenderla, y con lo que me daban, viví en Europa Wow. en total 4 años, yo estuve 4 años, ¿no? Ok. Y pues yo decía, es que me pagan por estudiar, qué maravilla. ¡Qué maravilla! Valórenlo. Todos los que están en la universidad que no lo valoran, valórenlo. Crean que nosotros lo extrañamos. Y además, como pues estaba con el financiero, y yo en el financiero pues no renuncié por mala onda, sino les dije, es que me voy a ir a estudiar, pero pues regresaré. Y sobre todo, pues no quiero perder el contacto, entonces les enviaba como su corresponsal, les Ok. enviaba notas desde allá. Y además, pues ese era un ahorrito que yo podía hacer para viajar en Europa, ¿no? Mira, Entonces, no. y además tuve también suerte por el contexto, porque fue antes del euro, y entonces la beca era en dólares, y frente a la peseta estaba muy bien. O sea, la verdad es que pues viví cómodamente, o sea, tampoco con lujos, obvio, ¿no? O sea, tampoco como el hijo de los de Brador, digo de Brad, ni nada, ¿no? Pero, No vamos a decir nombres, pero... ok, le cortan ahí. Pero, No, pero está bien, está bien. Se tenía que decir. sí, y se dijo. Entonces, pues bien, ¿no? Y también ahí fue donde dije, no voy a dejar el periodismo, pero al mismo tiempo puedo hacer otras cosas, ¿no? Como pues estudiar un doctorado, ¿no? Entonces empecé a combinar y encontré en esa fórmula pues algo más gratificante que solo ser reportera. Claro. Porque también tiene su parte oscura, ¿no? El ser reportero en México, ¿no? ¿Cómo qué? Danos aquí unos pequeños ejemplos. No está de más ponerlo sobre la mesa. Bueno, no es la carrera mejor pagada del mundo, ¿verdad? Por ejemplo, los horarios son muy demandantes. Sí. No tienes fines de semana, no tienes vida. Sí, porque ¿no? la información no para. Sí, exacto. Y bueno, depende también a qué área te dediques, pero pues hay, si eres de hard news y de política, pues, o sea, Estás en como riesgo. un médico, ¿no? Tienes Claro. que estar al pendiente todo el tiempo. Entonces, o sea, sí es sacrificada y demás. Y pues sí, necesitas mucha pasión porque claro que si te gusta, pues es maravilloso, ¿no? Lo haces a lo mejor sin tanto trabajo, ¿no? Pero bueno, yo también quería hacer otras cosas en la vida, no nada más trabajar. Y pues también otras cuestiones, ¿no? Como es un núcleo cerrado, se dan ahí también como pues cuestiones para el crecimiento no es tan fácil, en fin, ¿no? Sus cositas que pues no me encantaban. Y entonces pues yo dije, bueno, pero es muy noble estudiar, ¿no? Todavía no daba clases, obviamente. Ah, no, bueno, es que antes de entrar al financiero y en mi búsqueda de trabajo, que pues yo decía en donde sea, bueno, no en donde... No tanto, pero se no. entiende. En donde sea que tenga que ver con el periodismo. Exacto. Exacto. Y pues ya sabes que también el amigo del amigo me presentó al director de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Okay. En la misma época en la que entré a hacer prácticas al Universal. Y me ofreció una clase en licenciatura. Entonces yo iba a hacer mis prácticas al Universal y me cruzaba, porque ahí está también la Septién por la esquina de la información. Que es una universidad muy importante. Sí, pues la más antigua de periodismo en México. Entonces me cruzaba y daba mi clase en licenciatura. Ahí pues me chamaquearon. ¿no? Pues es que eras una bebé. Tenía 23 años. Y alumnos de 18 probablemente, o 19. O de 25. O unos un poco más maduritos. ¿Qué les dabas? Empecé dando historia de la cultura. Ok. Sí, o sea, nada que, bueno, no nada, pero, o sea, es así de, pues hay esto, sí, a mí me encanta la cultura, ¿no? Entonces, a preparar las clases de historia de la cultura, ¿no? Luego empecé a dar reportaje, o sea, ya otras más de práctica periodística. Más enfocadas al periodismo. Pero ahí empecé. Tenía yo 23 años y bueno,
frente a grupo, pues sí, toda con GIS, ¿no? O sea, nada de que ahorita les proyecto el PowerPoint, no existía PowerPoint. Ups. Así, con pizarrón y GIS, ¿no? Y pues una experiencia también muy, muy padre, retadora, muy retadora. Y entonces, bueno, ya había tenido estuve esos mismos 2 años, 3, entre que empecé a hacer periodismo, a ser reportera y me fui, estuve dando clases, o sea, también no lo dejaba, ¿no? O sea, yo decía, no, a ver, aquí voy a seguir fogueándome tanto en el periodismo como en clases, ¿no? Entonces ya, bueno, cuando me fui al doctorado, como que ya tenía un poco esa idea de, pues, dedicarme también a la investigación y a la academia. Y pues allá, en todos los eventos literarios que había, sobre todo que, bueno, Madrid es maravilloso porque te encuentras ahí a Saramago, ¿no? Wow, nada más. ¿No? Pasan por ahí todos los escritores a nivel internacional y premios Nobel y obviamente los hispanoamericanos, ¿no? Mario Vargas Llosa estuvo en la Complutense, lo fui a ver, o sea, y pues yo estaba ahí al pendiente de dónde va a estar quién y me apersonaba y lo entrevistaba. Y entonces pues tengo toda una serie de entrevistas a premios Nobel y a Wow. escritores de las grandes ligas y también algunos cantantes, bueno, a Joaquín Sabina que me gustaba pues también, ¿no? ¿Hay Sí. alguno en especial que te haya impresionado, que sea así quizás para ti muy memorable o un logro? Ay, sí. Espérame, ay, ya hasta se me fue. De tan impresionante, miren, ya está. Luis Eduardo Aute. Ok. Luis Eduardo Aute es un cantautor que no es muy conocido, que ya falleció en la pandemia, pero bueno, un genio, era un genio, pues era un artista muy completo, era cantautor, cantante, compositor, pero también era cineasta, pero también era escritor, era poeta, o sea, hacía de todo y pintor. Incluso hay un cuadro de Luis Eduardo Aute en el Museo de Reina Sofía en Madrid, ¿no? Entonces, pues yo también desde chavita lo seguía y esto de que, a ver, lo underground, lo alternativo, di con él y bueno, pues igual logré conocerlo en Madrid y logré entrevistarlo. Y por supuesto al único que le he pedido una foto conmigo como periodista ha sido a él. Claro, porque además existe como esta cosa, o al menos existía mucho de... Yo me acuerdo, cuando estudié comunicación y ibas a algún lugar donde había figuras, era nada de tomar fotos porque esto no es profesional. Sí, no, o sea, no soy tu fan, soy periodista. Exacto, soy periodista. Pero en ese caso era las dos. Claro. Y pues sí, ¿no? Tengo mi foto con Luis Eduardo Aute y también fui muy feliz, ¿no? Y bueno, pues eso también me abrió las puertas al regresar, porque yo traía ya un portafolio, ¿no? De cosas. Desafortunadamente, pues las cosas cambiaron en el financiero, se murió el dueño, la sección ya no me pudieron recontratar cuando regresé, después de 4 años. Seguía la sección, pero pues ya había habido cambios importantes, ya como que no, entonces no regresé, que yo pensaba que sí, no, ay, sí voy a regresar. Otra lección, o sea, nunca sabes qué pueda pasar, ¿verdad? La vida cambia. Y debes de tener un plan B, ¿no? Entonces dije, bueno, pues voy a ponerme a freelancear en lo que encuentro que hacer. Y bueno, pues les ofrecí pues mis entrevistas y colaboraciones a las secciones culturales, más bien a los suplementos culturales del Universal, Confabulario, al Reforma, El Ángel de Reforma, y a revistas, ¿no? La sección cultural de Proceso, también la revista de la Universidad de México, que es muy literaria, muy artística, muy cultural. Y pues en todas pude publicar. La verdad es que pues tenía mucha suerte. Incluso yo llamaba a las redacciones y decía, bueno, pues quiero hablar con el editor, ¿no? Con Héctor de Mauleón, era el editor de Confabulario, ¿no? Ya me contestaban y yo pues echaba todo un rollo, es que mira, soy Mari Carmen Fernández, fíjate que vengo, ya sé quién eres, me decían. Y yo no lo podía creer, yo así, ¿de verdad? O sea, ¿en serio? Héctor de Mauleón ya sabe quién soy. ¿Y por qué te recordaban? Porque yo publicaba en El Financiero. Claro. Y pues ellos al estar en el medio, pues están al tanto de que se está publicando en todos lados. Así es, y entonces, pero uno no piensa esas cosas, o sea, uno publica y no sabes quién te va a leer. Y siempre crees, bueno, al menos eso me pasa a mí, que nadie te va a leer.
Yo ¿A creo quién que, le importa, no? claro, sí en un sentido, pero en otro luego te das cuenta quién te Sí, está sí, leyendo. esa fue mi sorpresa, ¿no? Mi grata sorpresa. Lo mismo pasó con el editor de Proceso. Oye, es que fíjate que pues estoy buscando colaboraciones y me dice, ¿qué pasó? ¿Ya no trabajas con Víctor Roura? O sea, me ubicaban bien, ¿no? Entonces pues, yo me sentía así como, ay, qué padre, ¿no? Y bueno, Juan Villoro después lo volví a entrevistar para el confabulario y demás y me reconocía y me hablaba así de, hola, ¿cómo te va? ¿No? Y yo siempre pensaba, es que no puede ser, o sea, no es cierto. Pero el trabajo habla por uno. Pues sí, 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 o sea, me puse súper nerviosa un día que me encontré así en un evento X a Juan Villoro y él se acercó a saludarme. O sea, porque yo tímida así de, no, no, ahí está Juan Villoro, no me voy a acercar. Y él fue el que fue y me dijo, oye, ¿cómo estás? Y ya regresaste y no sé qué. Y yo así, no, no, no puede ser, o sea, es a mí. Ay, sí. Pero pues porque, pues uno piensa, ¿no? Que, bueno, así soy yo, ¿no? O sea, no, no, no me la he creído mucho en mi carrera, pero también creo que me va a funcionar Claro. porque pues ahí he podido hacer mis pininos y lo que he querido. Pues siempre también publiqué en El Ángel de Reforma y una anécdota interesante del Reforma. Pues ves Jaime Reyes, que es Claro. profesor de periodismo aquí en Campus Santa Fe Y un periodista destacado. y que fue justamente editor de El Ángel. Pero yo no lo sabía, o sea, no me acordaba Le cuándo. mandamos saludos a Jaime Reyes. Por cierto, Jaime Reyes, ven a una Blue Talk. Sí. Y pues también fue muy chistoso porque ya dando clases juntos en la concentración de periodismo, atando cabos, él fue quien me editó una entrevista con un premio Nobel que publiqué en El Ángel. Wow, mira. Entonces así de, oye, ¿estuviste en El Ángel? Ah, fíjate, yo una vez publiqué ahí. Me dice, ah, sí, ¿qué publicaste? Y le digo, ah, pues una entrevista con Imre Kertész, que pues es un premio Nobel. Ah, sí, húngaro. Y entonces él empezó a hacer memoria y me dice, mira, o sea, tiene su archivo con todas las publicaciones que he editado, yo creo, porque me mandó, al día siguiente me manda el PDF de mi nota. Me dice, así que eras tú. Mucho gusto. O sea, ¿y dónde me lo fui a encontrar? Muchísimos años después, dando clases en el Tec Campus Santa Fe. O sea, así es este mundo, ¿no? La verdad es que eso es maravilloso. Y ahora me pasa eso también con exalumnos y a cada rato, ¿no? Y pues eso es bonito porque es como una red ahí que además nos vamos ayudando. Por eso sí es tan importante Sí. pues tender redes, ¿no? Y el networking, justamente. Y tener más conciencia, que luego yo creo que no lo somos, de la impresión que estamos dejando, Sí. ¿no? Porque los alumnos de repente me toca, cuando les digo, ustedes ya hicieron network y ya hicieron su carta de presentación en las clases, ¿no? Y entonces aquí con sus compañeros, con sus profesores, y entonces me toca ver que abren ojos de plato así enormes o que, ya sabes, tragan en frío. Digo, pero es que es cierto, porque a nosotros nos llegan oportunidades o ellos saben que tenemos quizás contactos y pues uno ya dice, híjole, sí recomiendo o no recomiendo, dependiendo de cómo fueron esos alumnos, ¿no? Claro, y nunca sabes por dónde, ¿no? Y hasta se han hecho estudios de cómo consiguen sus primeros trabajos los egresados y muchísimos es por quien conocen en la carrera. El Claro. profesor, profesora o la compañera, ¿no? Entonces sí es por eso importante pues cuidar, ¿no? Tu imagen siempre, Sí. porque lo estás construyendo, ¿no? Desde que eres estudiante lo vas construyendo. Yo me acuerdo que un profesor de cine, era de crítica cinematográfica, era Barbachano, por cierto, que pues era uno de los grandes del cine de oro, ¿no? Que pues ya falleció, pero fue mi maestro. Y pues me acuerdo que de todas las críticas escogió la mía y dijo, ah, la única que vale la pena es la de Mari Carmen Fernández. A ver tú quién eres, ¿no? Y entonces me empezó a Pero identificar, causas una buena impresión. me pidió que fuera su adjunta. O sea, también como que me han jalado de alguna manera la vida también a dar clases siempre, desde que estaba también Claro. estudiando. Fui adjunta de profesor en la UNAM y pues Barbachano fue uno de los profesores de los que fui adjunta.
Y él colaboraba en La Jornada y me decía, oye, pues te voy a recomendar ahí en La Jornada, ¿no? O tuve otro profesor que era editor en Proceso y también lo mismo, fui su adjunta y también me decía, oye, pues si te interesa. Él curioso porque ya en ese entonces ya sabía que yo iba a Cultura y me dice, ¿tú a qué te quieres dedicar? Y le digo, pues a periodismo cultural. Y me dice, pues mira, si algún día quieres hacer periodismo de verdad, me buscas. Y se refería a periodismo político, ¿no? O sea, Claro. todavía había esa idea de que si te dedicabas a la cultura, o ya no digamos a la moda y demás. De los de moda y espectáculos no vas a estar hablando, Mari Carmen. Exacto, pero tenían ese estigma, y yo creo que todavía un poco, ¿no? Claro. Pues sí, es lo soft, ¿no? Es lo fácil, ¿no? Es lo bonito del periodismo, pero el periodismo de verdad es el político, el que te metes ahí o el de guerra, ¿no? Y bueno, se me grabó mucho ese comentario de mi profesor, ¿no? Pero bueno, desde ahí vas haciendo tu carrerita. Tu carrera. Oye, tenemos que conectar. A ver, entonces, regresas de la Complutense, estás freelanceando, ¿y a dónde te lleva ese caminito ahí? Pues bueno, descubrí que pues no me gustaba el freelancer, porque no tenía seguridad, Claro. ¿no? Y no tenía prestaciones. Además, sí, es muy inestable y muy Sí, estresante. sí, y bueno, yo regresé del doctorado y entonces lo que yo hacía era freelancear y dar clases. En la Septien, regresé a la Septien a dar clases y también me dieron una clase por el doctorado, ahí ya entré porque ya tenía el doctorado en la maestría de la Ibero. Entonces, pues también estuve un tiempo ahí dando una clase. Y yo decía, bueno, pues está muy bien, pero para mí era todavía muy incierto. O sea, como que decía, pues una clase en la Ibero, una clase en la Sí, Septien, seguía siendo, un texto no por aquí, un freelancear del texto por todo, allá, pero no era un trabajo de independiente. tiempo completo. No era Exacto. un trabajo de tiempo completo. Y yo creo que yo no soy para eso. O sea, hay quienes la hacen muy bien como freelancers. O sea, son muy exitosos como freelancers y ganan hasta más dinero, lo que quieras, ¿no? Pero a mí la inseguridad bueno, no sé si me van a aceptar esta nota aquí, si me van a publicar acá, si mañana me van a dar clase o no me van a dar clase, esa inseguridad a mí no me acomodó para nada. Claro. Entonces, bueno, pues entré a trabajar a Reforma como reportera de la sección cultural. Pero, pues bueno, o sea, bien, porque pues era un buen medio, etcétera, pero no me llenaba del todo. O sea, para empezar, como que me condicionaron, pues, o eres reportera o das clases, ¿eh? Pero bueno, o sea, sigue Ok. dando tu clase, pero Sí, aquí, pues, es de tiempo completo, y sí, ¿no? Y por otro lado, como que dije, ¿para qué me fui a estudiar un doctorado y regresar a lo mismo de claro. antes de irme? O sea, como que yo decía que tengo que crecer. Entonces, pues ahí yo seguía buscando oportunidades y como que dije, es que yo le quiero sacar provecho al doctorado. O sea, digamos que, pues si esto es lo que me distingue ahora, ¿no? Es lo que es la carrera que yo he hecho, pues voy a ver cómo la aplico. Y pues bueno, como fui becaria del CONACYT, pues entraba a una página de bolsa de trabajo del CONACYT para los ex becarios y ahí un buen día, salió anunciada una vacante para el Tecnológico de Monterrey Campus Puebla para abrir y dirigir la carrera de comunicación. Entonces yo apliqué y me quedé. Ok. Y ya, Vas empieza para la Puebla. otra historia sí. Entonces, pues me fui a Puebla, cuando el campus todavía era bastante nuevo. No existía la carrera de comunicación, entonces yo la abrí. Sí, ya sé que serán unos 25 años. No, No, tampoco 20. tantos. 20. 20. Sí, 20. perdóname, pero no, digo, no vamos a entrar en detalles, pero yo estudié en Puebla, no en el TEC de Monterrey, y sí, aquí yo me voy a entender solo, pero cuando yo empecé a estudiar, no existía el TEC de Monterrey. No, pues creo que se inauguró por ahí del 2003 o Ándale, 4. más o menos, yo creo que Y sí. yo llegué en el 2006, hace 20 años, Mira, tú ibas llegando a justamente. Puebla y yo iba regresando de Puebla. No, Fíjate. todavía no, porque yo estuve en Puebla como una década, pero ya iba saliendo de la carrera. Ya. Ya. Sí, sí, sí. Y bueno, pues dije, ok, vamos, ¿no? Nuevo reto. Y bueno, pues ya empecé de tiempo completo a dedicarme pues
a la academia, fui directora de carrera 2 años en Puebla, pero bueno, otra vez, ¿no? Yo siempre cuestionándome, ¿pero qué más, qué más? ¿No? Ay, sí. Muy inquieta. No, mi pasión por el periodismo siempre me ha movido mucho, ¿no? Y en el campus Ciudad de México estaba la carrera de periodismo diferenciada de la de comunicación. Claro. Además de que pues yo era de la Ciudad de México, había dejado todo, mi familia y demás, por ir a vivir a Puebla, y pues era un poquito pesado ir y venir los fines de semana, ¿no? O sea, esas cuestiones Sí. personales, y luego también este interés profesional de, bueno, está muy bien, y me fue súper bien en la carrera de comunicación en Puebla, y además todavía estoy en contacto con esos alumnos de aquel entonces, y es una maravilla eso, ¿no? Verlos crecer y lo que hacen ahora, ¿no? Pero, pues yo dije, mejor voy a preguntar en el campus Ciudad de México si no necesitan una directora de periodismo. Claro. Y bueno, pues así le hice. Entonces pregunté y me dijeron que sí. Es que hay que estar a las vivas. Yo siempre, los alumnos luego te preguntan, es que ¿cómo le haces? Hay que estar a las vivas, Mover, hay que tocar las preguntar, puertas, preguntar. exacto. Alzar la voz porque si no, pues nadie se va a enterar, ¿verdad? Que además, fíjate que esto fue algo que me dijo una persona cuando estaba yo entrando aquí al TEC también. Dijo, tú di lo que tú quieres. No significa que te lo van a dar, pero por lo menos estás diciendo, yo quiero ser un profesor de tiempo completo, ser un director de programa, y ya la gente podrá decir, ok, vamos a tener a esta persona en cuenta, y claro, tendrá que ver con que tengas la capacidad y vean que tienes las aptitudes que están buscando, ¿no? Sí, y bueno, uno dice, pues es que tengo muy buena suerte, pero también es que la suerte creo yo, la trabajas, ¿no? Y has estado preparada para esas oportunidades. Sí, con las antenitas puestas, ¿no? Exacto. Y también tuve la suerte, vamos a decirlo así, de que cuando yo fui al Campus Ciudad de México a preguntarle a Enrique Tamés si necesitaba a alguien en periodismo, María Elena Meneses, también que en paz descanse, pues era la directora de carrera y ya quería dejar la dirección porque se iba a estudiar su doctorado. Sí, son las oportunidades y los... Entonces yo llegué y me dice, ¿quieres un periodismo? Y entonces ya el cruce de, pues María Elena ya se quiere ir, bueno, pues a ver, ¿no? Y sí, entonces pues me dijeron, regresa, ¿no? O no regresa, o sea, sí, vente a Ciudad de México. Regresa entonces, a la Ciudad de México, eso. Pero vente a Campus Ciudad de México. A Campus Ciudad de México, y entonces pues ahí fui directora de periodismo, de la carrera de periodismo, también un buen rato. También muy buenas experiencias, también sigo así súper en contacto con grandes periodistas hoy que vi pasar por las aulas. No, nombres, queremos nombres, Mari Carmen. Uy, pues ¿por dónde empezar? Híjole, o sea, no sé, Valeria Marín, que es del periodismo deportivo, fue mi alumna. Carlos, o sea, en el periodismo deportivo está mucha gente, porque es como un área importante, ¿no? Con Carmen Aristegui, pues trabajan un montón de exalumnos también, ¿no? Bueno. Saludos a todos esos exalumnos de Mari Carmen. Manifiéstense aquí en los comentarios, por favor, y dejen su like. Bueno, Lourdes Hurtado Epstein es hija de otra profesora del Campus Ciudad de México, que es Lourdes Epstein. Fue mi alumna el primer día de clase, o sea, me acuerdo de los primeros días de clase siempre, porque siempre empezábamos en introducción a la carrera, era pues a ver cómo se ven ustedes, ¿no? ¿Qué quieren hacer? ¿Por qué están aquí, no? ¿Y qué quieren hacer? Y bueno, pues muchos de ellos decían, es que a mí me gustaría ser corresponsal, ¿no? Lourdes Hurtado pues se fue a Miami y desde entonces allá es corresponsal pues estuvo creo en Univisión y en Telemundo es en donde está principalmente. En fin, o sea, de pronto las ves en la televisión. Tenía una alumna que también la quiero mucho, Carolina, si me estás oyendo, saludos. Carolina, ¿qué? Yo quiero aquí todos los detalles, Mari Carmen. Altolaguirre. Ella, igual, veía, no sé, a López Dóriga en la tele, ¿no? En su noticiario y de repente, y a continuación, Carolina Altolaguirre nos va a dar la noticia. Y yo, Carolina, tejí en mis clases. Carolina. Y yo decía, ay, qué curioso. Se lo he contado, porque me sigo llevando con ella.
Pero era así como, ay, Carolina, está saliendo en la tele, ¿no? Que había estado en mis clases y demás. O sea, Los alumnos no entienden que uno, bueno, tú eres mamá, pero y son como tus hijitos. Ajá, exacto. Digo, yo no soy papá, pero creo que sí uno siente como esa especie de orgullo que debe ser muy similar al que experimentan los papás. Sí, la verdad que sí. Y bueno, así, ¿no? En todos los medios, en el New York Times, en El País, en donde quieran hay un egresado del TEC de Monterrey. Y la verdad es que eso sí hay que reconocerlo. Y bueno, pues estuve 11 años en el campus Ciudad de México y pues un buen día comiendo en la cafetería. No había dónde sentarse. Y Julio Rubio, el director de la escuela, Saludos a Julio Rubio. se sentó y me dijo, ay, por cierto, Mari Carmen, vamos a abrir la carrera de periodismo en Campus Santa Fe, ¿no te interesa? Y entonces, como yo nunca digo que no, porque también es eso, o sea, se me abre una oportunidad, pues yo digo, vamos a ver qué pasa ahí, ¿no? Y entonces, pues, le dije que sí, y estuvimos también un par de años como directora de periodismo y de comunicación, ahí fueron las dos, en el campus Santa Fe. Aquí. Y pues ya son como 7 años en este campus que ya. llegué. Y ahora, pues después de haberme tomado otra pausa, no lo van a creer, pero me fui otra vez a Madrid. ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe por qué otra vez te llamó Madrid? Es que una tiene sus obsesiones, ¿verdad? Te vas haciendo de tus obsesiones. Y yo dije, bueno, pues creo que ya es tiempo de hacer un año sabático de investigación, que hay que aclarar que es para trabajar, ¿eh? Porque uno escucha, ¡ay, año sabático, qué padre! Sí, aquí el año sabático es, no vas a dar clases y hacer tus actividades regulares, pero vas a aprovechar ese tiempo para enriquecerte académicamente. No es un periodo para me voy a ir de vacaciones. No, es para un proyecto que tienes que hacer con otra universidad y que debe de rendir frutos, ¿no? Entonces, bueno, pues me fui a hacer una estancia de investigación de sabático, otra vez a la Complutense, pero por cierto, entre paréntesis, es lo importante de siempre dejar buenas impresiones y de hacer relaciones. Claro. Porque pues yo también el año sabático lo pude hacer porque mi director de tesis de doctorado seguía ahí y me abrió las puertas. Claro, sí, en realidad la puerta no se cerró. No, nunca, ¿no? Y siempre seguimos en contacto y han pasado pues todos los años del mundo. Y aún así, pues, puedes regresar y hacer cosas. Todavía, pues, con él hice algunos proyectos, una Global Classroom también hice con mi director de tesis. Que es una vinculación entre una clase en México y una clase en España. Así es. Y bueno, pues me fui ahora ya con toda mi familia, porque en el Inter han de saber que me casé y tuve 2 hijos. Muchos saludos a André y Victoria. Exacto, que ya no son bebés. Ya yo siento grandes, que ya son preadolescentes. Ya, Victoria ya totalmente. Pero sí, André para allá va. y bueno, pues me los llevé. O sea, yo dije, pues vámonos todos, total. Fácil. Casual, un año se fue Mari Carmen nada más. A Madrid, pero bueno, estuve trabajando y adentrándome en la investigación, que era algo que había ya hecho 10 años antes, pero que interrumpí porque me casé y tuve 2 hijos. Esa es la verdadera razón. O sea, llegó un momento en el que yo tuve que hacer un paréntesis en mi vida. Hay que darse tiempo para todo. Porque la maternidad también me la tomé muy en serio. Digo yo, como se debe de tomársela uno, ¿no? Por favor. Y entonces yo dije, bueno, a ver, no voy a hacer SNI ahorita, ¿no? O sea, estar en el Sistema Nacional de Investigadores ahorita cuando pues tengo que criar a 2 bebés, ¿no? Que son súper demandantes. Entonces sí hubo pues esa pausa, esos 10 años en lo que pues otra vez agarraba la onda ya también familiar y demás, personal. Y a partir de la estancia de sabático, yo dije, bueno, pues es momento de retomar la investigación, ¿no? Que había hace abandonado. Un profesor investigador? Pues sobre todo tiene que publicar artículos científicos en revistas indexadas de calidad internacional y que están en índices como Scopus, ¿no? Se llama.
que pues se miden por el impacto que tienen, ¿no? Por ejemplo, ¿qué investigas tú? Danos un par de referencias, incluso dónde podemos leer algo de lo que hayas investigado. Pues bueno, primero publiqué un libro de texto para la materia de periodismo, que la he dado desde hace muchos años, ¿no? Desde Ciudad de México, que se llama Periodismo en el siglo XXI. Y ahí pues es una recopilación o sea, es, como su nombre lo dice, un libro de texto, ¿no? Es todo cómo se hace periodismo en el siglo XXI, o sea, debería de hacer periodismo en el siglo XXI con los medios digitales. Y pues ese libro lo publiqué por una convocatoria que abrió la editorial digital del TEC y pues después lo metí a un concurso que se abrió del premio Rómulo Garza, que es un premio de investigación importante que da el TEC de Monterrey, y lo gané. Eso fue en el 2013, o sea, ya tiene mucho tiempo, ¿no? Pero, pues, por ejemplo, este libro, pues, se reeditó y se actualizó en el 2020, más recientemente, y pues se lo recomiendo a mis alumnos, porque pues si quieren aprender así el ABC de cómo hacer periodismo, pues ahí están los grandes autores y los grandes periodistas y las ¿Y lo fórmulas. encontramos en Editorial Tech? Sí, en Amazon. Y en Amazon, pues miren, más fácil. Y la versión impresa pues es muy cara, como suele ser, pero también hay Kindle y entonces pues ahí, por ejemplo, ese lo pueden ver. Luego los artículos, o sea, he de mencionar que nunca he dejado de escribir, entonces pues igual tengo columnas por aquí, por allá y publico por aquí, por allá, ¿no? Periodismo en general. Bueno, no, o sea, temas de periodismo y temas sobre medios, porque pues finalmente, pues en esta combinación de la investigación en comunicación y el periodismo, pues lo que hago son análisis de medios, que también es lo que me llevó al Observatorio de Medios Digitales para empezar a regresar ahí, ¿no? Claro. A ese punto. Y bueno, lo que estudio también es las formas, o sea, los retos a los que se enfrenta el periodismo en las distintas etapas y en las distintas revoluciones industriales, ¿no? Hubo un cambio de paradigma con la imprenta, ¿no? Con la televisión, bueno, con la radio primero, luego con la televisión, luego con internet, desde luego. Y bueno, pues hoy estamos viviendo otra gran revolución industrial con la inteligencia artificial. Y a mí siempre me ha interesado estudiar la evolución de las formas de hacer periodismo y además todo lo que implica hacer periodismo como un derecho fundamental, por un lado, la libertad de expresión, como un medio para la democracia, o sea, un país democrático tiene medios de comunicación libres, como las relaciones de poder que se dan, económicas, culturales. Entonces, eso es lo que estudio, ¿no? Cómo el quehacer periodístico y la libertad de expresión se ve, por un lado, amenazada, pero también encuentra áreas de oportunidad, o más bien encuentra oportunidades con estos hitos o estas grandes coyunturas de cambios en la tecnología, ¿no? Entonces, me encanta estudiar las tendencias que van en contra, ¿no? La contracultura del periodismo, el periodismo alternativo, el periodismo ciudadano, el periodismo, bueno, lo último que estudié justo en la estancia de investigación en el sabático fue el periodismo constructivo. O sea, cómo darle vuelta al periodismo, que ya no sean solo las noticias malas, las noticias de muerte y destrucción, y además con la inmediatez que pues ya cada vez se acorta más, ¿no? El tiempo para una noticia cada vez es más corto. Entonces plantea recuperar un periodismo de largo aliento, ¿no? Un periodismo más lento, slow journalism, ¿no? Un periodismo que sea que más podemos disfrutar un pensado, poco exacto, más. de lectura, de recreación, pero también además un periodismo que visibiliza pues aquello que no está, que generalmente no se ve, ¿no? Esfuerzos de la propia comunidad por solucionar problemas
o historias también de grandes luchas que han podido sobrevivir a problemáticas, ¿no? de todo tipo. Entonces, pues escribí un artículo sobre el periodismo alternativo en México que publiqué en una revista indexada de Scopus, que por cierto también tuve la suerte, ¿no? De que es top 10 y Q1 y todos los indicadores. Que eso es publicar en lo más top de lo más top. Entonces mi artículo sobre periodismo alternativo pues se publicó ahí, se llama Historia y Comunicación Social, la revista, y pues se puede encontrar en internet, es open access, o sea, pueden leerlo si les interesa, ¿verdad? Pues open access significa que es gratuito, así que repítanos la publicación. Historia y Comunicación Social de la Universidad Complutense de Madrid es esta revista donde publico el periodismo alternativo en México. Mari Carmen, tengo que hacerte un par de preguntas más muy importantes. Una, como experta en estos temas de inteligencia artificial, ¿cómo la interpretas tú hoy en día y qué riesgos y ventajas ves de la llegada de la inteligencia artificial? Bueno, pues riesgos, la desinformación. Y de ahí, pues retomamos este proyecto en el que hemos estado trabajando desde las elecciones, que es el Observatorio de Medios Digitales, que justamente pues con la inteligencia artificial ya sabemos, ¿no? Nos llegan deepfakes, nos llegan videos que parecen súper reales y no son reales, fotografías alteradas. ¿Hay algo que nos puedas recomendar como yo, como persona de calle, puedo identificar o darme una cierta idea? ¿Hay algunas pistas que me indiquen esto está creado por inteligencia artificial? Sí. Y no solamente inteligencia artificial, porque la desinformación existe antes de la inteligencia artificial. Y también las fake news, pues también es cosa de todos los días. A lo mejor no está muy sofisticada, pero igual nos engaña, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tenemos que ver? Primero, ver de dónde viene. O sea, ¿cuál es la fuente? ¿Quién te lo manda? ¿Por qué te lo manda? ¿Cómo llegó a ti? ¿No? Porque muchas veces, pues, es una fuente inventada, ¿no? patito.com, ZZ, o sea que nada que ver. Además, pues, ¿qué motivación podría haber detrás de lo que estás viendo, ¿no? Cuando se le llama clickbait, cuando se utilizan frases o titulares muy llamativos, ¿no? Así espectaculares. Vas a ganar millones y millones, facilísimo, da solo clic aquí, ¿no? Sí, o esto que te ponen de... no sé, creo que hay muchos como en términos de deportes o espectáculos, incluso de política, donde te ponen, no vas a creer cómo se ve hoy en día. Exacto. Y entonces ahí va todo el mundo de metiche y ahí está el riesgo. Y luego le das clic, resulta que es cualquier tontería, no era nada interesante. Y peor cuando pues das clic y es una manera de que te pidan algún dato o de que tú des clic en otro lado que no es seguro y entonces ahí pongas en riesgo tus datos personales y cosas peores, ¿no? O sea, y las estafas también están al día. Si ven, por favor, a Claudia Sheinbaum diciendo inviertan, van a ganar mucho dinero, eso no va a ser real, ¿no? O a Galilea, que también está muy de moda, que Galilea... Un montón. Un montón de figuras personajes, públicas. Porque esa es otra clave, ¿no? O sea, modifican a personajes que a lo mejor son líderes de opinión o que son conocidos, etcétera, que son ya personajes en sí mismos, para pues que ellos, con inteligencia artificial obviamente, digan algo como inviertan su dinero. Y de verdad mucha gente cae desafortunadamente, ¿no? Hay que desconfiar de lo bueno, pues cuesta. O sea, ya hemos hablado mucho, ¿no? O sea, la suerte no existe, o sea, mucho, ¿no? O sea, no, y por eso cuesta, porque tiene una calidad, un respaldo y demás. Entonces, esto de que te vas a curar de la noche a la mañana, vas a ganar mucho dinero, ¿no? Pues son estrategias para vender, ¿no? Pero también hay otras más sutiles, ¿no? Cuando se adjetiva mucho, o sea, esto es malo, esto es horrible, el mundo se va a acabar. O sea, esas exageraciones y esas calificaciones, pues también hay que cuestionarlas, porque el periodismo serio y el periodismo verificado
no toma esas posturas o no debe de tomar esas posturas. Ujú. No te dice si algo es bueno o malo, ni te lanza amenazas ni alertas, ¿no? Entonces ese tipo de lenguajes hay que desconfiar porque probablemente detrás haya alguna otra intención de engañar para ganar algo, ¿no? También para ganar cosas ya ideológicamente, hablando políticamente, ¿no? Entonces, pues sí, hay que identificar. Luego también hay una cosa que siempre recomiendo que es muy sencilla y tal vez no todos lo sabemos, pero en Google pueden subir una fotografía que ustedes digan, ¿esto será real o no será real o será fake?, ¿no? Pueden subirla a una camarita que está ahí en el buscador, al lado del buscador de Google, y hacer una búsqueda inversa de la imagen. Es gratuito, es fácil, solo le tienen que dar clic. Y entonces te va a salir toda la historia de la imagen, si ya se publicó en otro lugar, en donde se publicó Vean, la primera vez. Eso es una joya que nos estás compartiendo. Sí. Si es un pedacito de otra fotografía que era más grande. Y entonces ahí te puedes dar cuenta. Si la sacaron de contexto, si manipularon la imagen y solo mostraba otra cosa, pero al hacer el recorte en una sola ya te cuenta otra historia. Sí, bla, bla, bla. O sea, si lo publicó Juanito Pérez y no el New York Times. Wow, buenísimo. Entonces, ahí en Google, al ladito en la camarita, como estas aplicaciones de Google Translate y Drive y demás, pero está la camarita. Así es. Okay. Hay otra aplicación también gratuita que pueden bajar, incluso como extensión, que se llama InVid, y esa es para video. Entonces igual, suben el video y pues ya les hace un análisis del video y también les dice, ¿no? El propio video lo puedes subir también a hacer búsquedas en Google. Y entonces, pues con un poquito, ¿no? O sea, no necesitas ser súper experto ni nada. Pues puedes ir atando cabos y tener pistas, ¿no? Otra es observar perfectamente bien lo que ves, o sea... Claro. Suena tautológico, pero... Con conciencia. Exacto, porque vemos y no nos fijamos, ¿no? Y pasó, te voy a contar rápidamente lo que pasó ahora con el abatimiento del Mencho, y que el Observatorio de Medios Digitales fue una bomba, fue noticia internacional. Sí. Internacional, ¿eh? Y todo empezó por una fotografía que empezó a circular en un chat familiar. La fotografía era Puerto Vallarta en llamas. Puerto Vallarta en llamas. Entonces, además, pues acompañado del titular, ¡no salgas! ¿No? O sea, siempre se apela al miedo. Esa es otra clave que hay que ver cuando se apela a las emociones y sobre todo si es miedo. A lo sensacionalista. Sí, a lo sensacionalista, pues evidentemente ahí hay gato encerrado, ¿no? Y bueno, no salgas, toda la ciudad tomada, están incendiando toda la ciudad, ¿no? Y entonces ves la imagen y en llamas. Y entonces alguien del chat empieza a discutir con otro otro familiar del chat. No, eso es inteligencia artificial. Y el otro decía, no es cierto, porque yo conozco a fulanito que está ahí y dice que sí hay incendios. Dice, sí, pero aquí aparece la catedral incendiándose. Por supuesto que esto no está pasando. Entonces estaban así discutiendo. Y bueno, dije, pues a ver, vamos a buscar, o sea, vamos a meternos a buscar. Periodismo de investigación. Exactamente. Y que, por cierto, hemos desarrollado una herramienta de inteligencia artificial con nuestra metodología, con esto que te estoy diciendo, pero ya en metodología, con el marco teórico que te clasifica la desinformación y con una serie de cosas. Hemos hecho un chatbot, un agente que se llama Verifax GPT. Y también es gratuita, solo necesitas tener ChatGPT, pero con la cuenta gratuita te funciona. Y entonces ahí entras y le puedes hacer preguntas. Oye, ¿esto es real? Y entonces ya hace el trabajo. Eso se necesita porque luego ya uno está dudando. Entonces yo dije, es momento de poner a prueba mi Verifax GPT. Y entonces metí la imagen de Puerto Vallarta en llamas. Y bueno, él, como está entrenado, él así ya se personaliza. Ya pero bueno, lo personificaste. La herramienta, como está entrenada para que te vaya guiando, porque la idea también es que te vaya educando, ¿no? O sea, que te vaya
dando estas pistas, respondiendo a lo que tú me estás preguntando, ¿no? ¿Cómo te puedes dar tu cuenta? Mira, fíjate aquí, fíjate allá, ¿no? Sí, ahora sí que te dice amigo, date cuenta y te enseña Eso, cómo te das cuenta. exactamente. Entonces, pues así me dijo, amiga, el fuego no tiene consistencia, o sea, porque mi pregunta era, ¿esto está hecho con inteligencia artificial? Y dice, pues el fuego como que está, no hay consistencia, las orillas están un poco difuminadas, o sea, cosas que también, si te pones a ver bien, puedes darte cuenta que una mano tiene 5 o 6 dedos. Que es lo habitual que pasa. Exacto, en una foto tiene más, generada menos por... dedos, ¿no? Entonces dices, Eso no es real porque pues vele los dedos, ¿no? Y que si las sombras y que así. Entonces me empezó a hacer así un análisis y luego decía pon tu 5. Además, en la parte inferior derecha aparece un sello de agua de inteligencia artificial. Y yo no puede ser. O sea, hubieras empezado por ahí, a ver, chat. Dicen por ahí que el diablo está en los detalles. Y yo dije, ¿cómo? A ver, yo no lo había visto tampoco, nadie lo había visto. Todo el mundo se estaba peleando por tener la razón sin darse cuenta Que estaba que la poniendo respuesta sobre nada. que era evidente. Entonces, efectivamente, entré a la foto, lo hice grande y estaba la gema de Gemini. Y yo no puede ser. Entonces ya le saqué captura de pantalla, le puse un circulito, lo mandé al chat familiar y se acabó la discusión, ¿no? Wow. Pero, o sea, dije, es que ni siquiera necesitaba a Verifax GPT. O sea, Claro. si nos hubiéramos detenido a ver los detalles. Pero es Por aprender eso, a ver. ¿quién lo publica? ¿Sí? ¿Qué marcas puede haber ahí? ¿Qué señales? Es hacerle sí, un poquito de detective, pero ni siquiera demasiado. O sea, es fijarte, ¿no? ¿Con qué intención? Luego también que te llegan cadenas y dice muchas veces compartido o este mensaje ha sido compartido muchas veces. Eso también es una clave. Porque si es viral, es por algo. Claro. La viralidad también responde a que se utilizan estos trucos y estas trampas, ¿no? Entonces ahí también desconfiar. O sea, esto no ha sido 1000 veces compartido. Seguramente es un chisme o seguramente pues es fake, ¿no? Y bueno, pues así es que tienes que darte cuenta para ya no caer y no compartir si no estás seguro o segura. Claro, no contribuyan a echarle más fuego, más leña al fuego, ¿no? Exacto. Una última pregunta que me viene en relación con esto, Mari Carmen, es una terminología que vamos a estar escuchando más es humanidades digitales. ¿Cómo se relacionan? ¿Qué son las humanidades digitales? Y cómo pues tienen que ver con todo esto que nos has estado platicando, que a mí me suenan también a quizás dos cosas. Uno, cómo nos equipamos mejor para enfrentar todo lo que sucede hoy en día en términos de inteligencia artificial, pero también me suena a una oportunidad profesional. Sí, claro. Pues justo con esta gran revolución industrial que estamos viviendo, que es el surgimiento de la inteligencia artificial, pues se ve afectada varias carreras. De hecho, yo creo que muchísimas carreras están siendo afectadas, no en términos negativos necesariamente, ¿no? Pero influidas por el surgimiento de las herramientas de inteligencia artificial, no solo esas, antes lo digital, ¿no? Entonces, desde el surgimiento de la cultura digital, de Internet, de las redes sociales, todo esto de las plataformas, pues ya las humanidades han tenido que también estudiar esos comportamientos humanos, ¿no? O sea, y esos productos humanos, y esos lo que sucede en las relaciones humanas y en la sociedad, que es lo que estudian las humanidades de toda la vida, ¿no? O sea, la filosofía, quiénes somos, de a dónde vamos, y en la comunicación, pues bueno, los medios y qué función cumplen en la sociedad los medios y cómo se relaciona otra vez con la tecnología. Entonces, en el momento en el que empieza a ser primordial, primero lo digital y ahora también la inteligencia artificial, pues surge el paradigma de las humanidades digitales, es decir, estas humanidades que se crean desde las herramientas tecnológicas y digitales, como su nombre lo dice, pero no solamente en su proceso de creación, sino que también estudian a esta revolución industrial digital como pues objeto de estudio.
Claro. ¿sí? Entonces, es esa doble cuestión, o sea, que es hacer humanidades con herramientas digitales y de ahí que pues parte de las humanidades digitales es saber utilizar la ciencia de datos, por ejemplo, ¿no? La programación, por supuesto, la inteligencia artificial, pero al mismo tiempo cuestionarla. Claro. Y eso es lo que también, lo bonito, ¿no? de las humanidades digitales, que te cuestionas si, igual, ¿no? Las redes sociales hacen bien o hacen mal, si causan efectos negativos o no en las infancias, la educación, cómo influye en la educación de los niños y niñas y así, ¿no? Pues igual ahora, la inteligencia artificial, cómo sí, cómo no se puede utilizar, pues ya es una realidad, porque eso pasa siempre en cada revolución, ¿no? Ujú. Dices, pones el grito en el cielo, ¿a dónde vamos a parar esto? Sí, ¿no? Como dice la canción. Sí. Pero, pues, no lo puedes tampoco limitar, ¿no? No lo puedes Claro. detener. Entonces, pues, te queda abordarlo con herramientas y con pensamiento crítico y con cuestionamientos. Y entonces las humanidades digitales cuestionan también esos retos que presentan, pues, estos cambios tecnológicos como el de la inteligencia artificial, ¿no? Cómo podemos hacer un uso responsable de la IA, pero también de la tecnología en general. Cómo podemos hacer uso para beneficio, para el bien común, ¿no? Ujú. Y no para el mal, Claro. ¿sí? Pero es lo mismo que ha pasado desde mi punto de vista siempre, ¿no? En cada hito histórico. Y Entonces, que es estar a la vanguardia, ¿no? O sea, humanidades digitales, quizás todavía no estamos tan conscientes porque de repente cuando nos pero damos ya cuenta, estamos ahí, exacto, ya estamos ahí o ya nos está sobrepasando, ¿no? queramos o no. Exacto, entonces es un muy buen terreno y una muy buena área de oportunidad para ya. O sea, de Así aquí, es. ahora sí que voy a decir de aquí en 5 minutos, pero ya y para los años que vienen. Mari Carmen, muchas gracias. Nosotros siempre terminamos con un rápido ping pong. Ok. Es decir, yo doy unas palabras y tú respondes con otra palabra. Si quieres elaborar un poquito más, se puede. Ok, si no, una palabra nada Si no, más. una palabra. Vamos a intentar. ¿Lista? Sale. Comunicación. Pasión. Periodismo. Más pasión. Periodismo cultural. Ups. No se vale ya decir más pasión. Arte. Arte, ok. Madrid. Eh, cultura. Investigación. Conocimiento. Docencia. Trascendencia. Inteligencia artificial. Arma de doble filo. Humanidades digitales. Para allá vamos. Observatorio de medios digitales. Conózcanlo. Muy bien, pues justamente nos vamos a quedar con eso, con que conozcan el Observatorio de Medios Digitales. Mari Carmen, ¿dónde te seguimos a ti? O digo, no sé si tienes redes públicas, ahora nos comentas. Y desde luego, ¿dónde seguimos al Observatorio de Medios Digitales? Sí, bueno, pues a mí me encuentran en Facebook y en LinkedIn. Igual como Mari Carmen Fernández. Chapú. Chapú, ¿cómo se escribe Chapú? Se escribe Chapou. Ok, perfecto. Y el observatorio, pues la página, y también tiene Facebook, Instagram y X. omd.tech.mx. Así también lo encontramos en las redes sociales. OMD.tech en redes sociales. OMD.tech. Perfecto, pues a seguir el Observatorio de Medios Digitales, a seguir a Mari Carmen. Muchas gracias, Mari Carmen. Ha sido un placer que estuvieras con nosotros aquí en Blue Talks. Al contrario, muchas gracias por la invitación y espero no haberlos aburrido demasiado. No, al contrario, yo creo que va a haber muchos comentarios y ojalá que tengamos una parte 2. Gracias, claro que sí, yo encantada. Muchas gracias, Mari Carmen. Gracias por acompañarnos en esta Blue Talk. Yo los espero también en Instagram, en TikTok y aquí en YouTube como Carlos A. Mendiola o Carlos Andrés Mendiola. Desde luego, suscríbanse a nuestro canal, al canal de Blue Media. Déjenos su like, hypeen el video, comenten y compartan. Y nos vemos en una próxima Blue Talk donde está la inspiración.